Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Deuteronomio 24:1. Cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá certificado de divorcio. El capítulo de hoy puede que toque una herida que quizá muchos cargan de cerca: el divorcio. Y antes de cualquier cosa quiero hablar con toda honestidad y al mismo tiempo con ternura a tres tipos de personas que tal vez me escuchan en esta mañana. Al que ya pasó por un divorcio, pero todavía le duele. Al matrimonio que en silencio lo está considerando. Y al que mira todo esto sin saber qué pensar. Para los tres, tiene Dios algo que decir en su palabra hoy. Vamos a entender el pasaje. Lo primero que hay que aclarar, porque casi siempre se entiende mal, es que Moisés no está mandando el divorcio aquí. Tampoco lo está inventando, y mucho menos lo está bendiciendo. Si lees el pasaje con cuidado, es una larga condición. Si un hombre se casa y repudia a su esposa por algo que le desagrada, y ella se casa con otro, y ese segundo marido también la deja o muere, entonces esa es la única orden. El primer marido no puede volverla a tomar. El divorcio ya existía en la sociedad por la dureza del corazón humano, y lo que Dios hace es ponerle un freno legal para que no se desborde el daño. La carta o el documento de divorcio que hoy nos suena tan fría era en realidad un mecanismo de protección para la mujer. En aquella cultura, una esposa repudiada quedaba en el aire, sin documentos, sin herencia, sin manera de rehacer su vida, a merced del capricho del hombre que la echó. Así que ese certificado la liberaba legalmente y le devolvía la dignidad de empezar de nuevo. Dios estaba protegiendo a la vulnerable del abuso del fuerte. Y el resto del capítulo respira esa misma compasión. Al recién casado libre se le daba un año entero para hacer feliz a su esposa. La prohibición de quitarle al pobre lo que necesita para dormir, el pago del jornalero el mismo día y el cuidado del huérfano, la viuda y el extranjero. En todo ello, cuidado del vulnerable, cuidado del débil. Vamos a ver tres verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Dios regula el mal que no logra impedir para amparar al que sufre. Aquí hay mucha sabiduría y ternura de parte de Dios en esta ley. Frente a un corazón humano endurecido que ya estaba repudiando a su esposa, Dios no se queda de brazos cruzados, sino que pone un límite para que al menos la mujer no quede destruida y en desventaja. Es lo que a veces llamamos el mal menor. Dios prefería que no hubiera divorcio en absoluto, pero ante la dureza que no se va a quitar de un día para otro, interviene para que el más débil no pague el precio más alto. Y esto nos enseña algo del corazón de Dios. Cuando hay daño de por medio, Él siempre se pone del lado del que lleva las de perder, no del lado del que tiene la fuerza para hacer daño y que actúa sin compasión. Dios mira a la mujer que iba a quedar en la calle y la protege. Verdad número 2. Que Dios lo permita no significa que Dios lo quisiera. Y este es quizá el corazón de todo el asunto. Y quiero que lo escuches con claridad. Siglos después, los fariseos se acercaron a Jesús un día con ese mismo pasaje y le preguntaron por qué Moisés había mandado la carta de divorcio. Y Jesús los corrigió en una sola palabra. Dijo, Moisés no lo mandó, sino que Moisés se los permitió por la dureza de su corazón. Pero al principio, dice el Señor Jesucristo, no fue así, refiriéndose al diseño original de Dios en el libro de Génesis. Y esa frase ordena todo el debate. Dios permitió el divorcio como se permite un mal que no se puede arrancar de golpe, pero nunca fue su diseño. En tiempos de Jesús había una escuela de rabinos que lo permitía solo por algo grave y otro que lo permitía por casi cualquier cosa, hasta porque la esposa quemara la comida. Jesús barrió con la permisividad y los devolvió al principio, al jardín del Edén, donde Dios unió a un hombre y a una mujer en una sola carne y dijo que lo que Él juntó no lo separe el hombre. El matrimonio en el plan de Dios es un pacto de por vida. Nuestra cultura lo trata como un contrato que se rompe cuando deja de convenir, pero Dios lo toma con una seriedad que el mundo lamentablemente perdió. ¿Y a ti, matrimonio, que hoy estás cansado, que en silencio ya estás pensando en soltar? Te hablo con amor y con firmeza.
antes de romper lo que Dios llamó una sola carne, lucha. Busca ayuda. Arrodíllate y clama al Señor, porque Dios honra al que pelea por su pacto. Y muchas veces la obra del Señor está del otro lado del cansancio. Y verdad número 3, hay un esposo que jamás repudia a su pueblo. Soy consciente que entre los que me escuchan hay corazones devastados. Gente que peleó y aún así el matrimonio se rompió. Gente que fue abandonada sin haberlo buscado. Y para ti está esta palabra que quizá es la más hermosa del capítulo. Aunque no esté explícita en el pasaje, sí está en lo que anticipa, en hacia dónde apunta. Porque mientras el hombre de este pasaje repudia a su esposa por dureza de corazón, Dios se presenta en toda la Biblia como el esposo que nunca abandona a su esposa, a su pueblo. En el libro de Oseas, Israel le es infiel una y otra vez, lo traiciona y lo hace de la peor manera. Y aún así, Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Esa promesa tomó cuerpo en Cristo, el esposo que amó a su iglesia y se entregó por ella. Fíjate en el contraste que parte el alma, donde un hombre entrega una carta de divorcio a la esposa que no le agrada. Cristo entregó su propia vida por una novia que no lo merecía, para limpiarla y hacerla suya para siempre. Por eso el matrimonio es tan sagrado al mismo tiempo que hermoso, porque retrata el pacto de un Dios que jamás suelta la mano de los que le aman. Y si tu matrimonio terminó, escucha esto: hay un esposo que no te va a repudiar nunca, que conoce tu herida y en cuyos brazos hay sanidad para el corazón roto. Reflexionemos en esto. Dios toma el matrimonio con una seriedad tan grande porque ese matrimonio retrata su propio pacto inquebrantable con nosotros, el del esposo fiel que nunca repudia a los suyos. Padre, gracias porque tomas en serio lo que nosotros tratamos a la ligera y porque siempre proteges al débil, al que lleva las de perder. Quiero pedirte por los matrimonios que me oyen hoy, que quizá están tambaleando. Te pido que les des fuerzas para luchar por lo que uniste. Señor, para que puedan acudir a ti en arrepentimiento y fe y haya humillación y perdón y restauración. Pero también abraza a los que cargan heridas de un divorcio y recuérdales que en Cristo tienen un esposo que jamás los abandona. Sánanos, perdónanos y enséñanos a honrar el pacto como tú lo honras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy: Deuteronomio 24, Salmos 114 y 115, Isaías 51 y Apocalipsis 21. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.